Este es el primero de una serie de estudios acerca de los viajes misioneros del apóstol Pablo que vamos a estar tocando aquí en Salvo por Gracia. Quisiera leer en el libro de Hechos el capítulo 9 y vamos a ir leyendo los versículos a medida que vamos tocando cada uno de los puntos que quisiera resaltar. Pero en este primer estudio quisiera considerar la preparación del apóstol, es decir, cosas que ocurrieron antes de sus viajes misioneros. Dice en Hechos capítulo 9 en el versículo 6: Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta primera referencia podemos asociarla a la palabra sujeción y tiene que ver con el señorío del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, desde el comienzo de su vida cristiana, él había comprendido esta realidad de que cuando somos salvos, o desde el momento que somos salvos, recibimos al Señor Jesucristo no solamente como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor, así como lo expresa el libro de Colosenses, como habéis recibido al Señor Jesucristo. Y cuando recibimos al Señor Jesucristo como Señor, esto implica que Cristo es nuestro dueño. Él es el que tiene la autoridad y la potestad de darnos indicaciones, instrucciones, mandamientos para que nosotros las hagamos. Nosotros, como siervos del Señor Jesucristo, como hijos de Dios, reconociéndole como Señor, debemos obedecer a sus mandamientos. Debemos reconocer que Él es el que tiene la autoridad, que no estoy yo ahora para hacer lo que a mí me place, lo que yo quiero, las cosas que a mí me interesan, sino que mi vida ahora está enfocada y dedicada para hacer lo que el Señor quiere, para seguir sus instrucciones, para obedecer sus mandamientos y obedecer su voluntad. Muchas veces queremos nuestros propios intereses y propósitos, y Dios quiere que nos ocupemos en los intereses y en los propósitos de Dios. Ahora, esto no quiere decir que si el Señor Jesucristo es el que tiene la autoridad para darnos los mandamientos, que Él quiere hacer nuestra vida miserable o peor de como nosotros la podemos llevar. Al contrario, el hecho de que el Señor Jesucristo es nuestro Señor y que debemos a Él sujeción a su palabra y su voluntad, esto implica que los propósitos de Dios son los mejores para nuestra vida. ¿Quién mejor o quién conoce lo que es mejor para nosotros que nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo? Él sabe lo que es mejor. Los mandamientos del Señor no son gravosos, no son para hacernos la vida más difícil, sino por el contrario, para ayudarnos, para edificarnos, para consolarnos, para animarnos en nuestra vida. De manera que al Señor Jesucristo debemos sujeción. Y esto era algo que Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, tenía muy en claro desde el mismo momento en que fue salvo, en reconocer a Cristo y llamarle Señor. De manera que la sujeción al señorío de Cristo es algo importante en nuestra vida y debemos obedecer a su voluntad, a su señorío, sujetarnos a sus mandamientos y a su palabra. Pero vamos a ver un segundo punto que lo notamos en este mismo versículo, cuando el apóstol Pablo dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Solamente para añadir a este punto vamos a ver el resto del versículo donde dice: el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces allí tenemos no solamente la importancia de la sujeción al Señor, pero la importancia de la dirección del Señor en nuestra vida. La voluntad de Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esto es algo, muestra una actitud dispuesta, humilde y deseosa en querer hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida? Muchas veces nos preguntamos. Bueno, en primer lugar, la voluntad de Dios está siempre de acuerdo con la palabra de Dios. La voluntad de Dios no es una especie de luz que Dios derrama en los momentos para tomar decisiones importantes en nuestra vida. La voluntad de Dios es un GPS que marca todo el trayecto que debe tener nuestra vida cristiana.
Entonces no es solamente en puntos importantes de mi vida que la voluntad de Dios me guía en qué decisión debo tomar, sino que la voluntad de Dios debe ser algo que actúe en nosotros y que dirija nuestro camino día tras día. Y Dios muestra en su palabra cómo quiere que nosotros andemos y vivamos. Dios quiere, por ejemplo, dice en el 1 de Tesalonicenses capítulo 4 que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, de toda inmoralidad sexual. Entonces, la voluntad de Dios es que nosotros vivamos en este mundo separados del mundo y por supuesto del pecado y consagrados a Dios, no siguiendo o no satisfaciendo los deseos de la carne, no dejándonos atraer y envolver por el mundo a nuestro alrededor, sino que nuestros pensamientos y actitudes estén dirigidas siempre hacia Dios. Eso es parte de la voluntad de Dios. Entonces, en la Biblia vamos a encontrar mandamientos sencillos como este, que nos señalan cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida y que nosotros debemos obedecerlos y seguirlos, y que Dios pueda trazar la dirección de nuestra vida mediante su palabra. Y a medida que nosotros podamos ser obedientes y sigamos el camino de Dios en estas cosas sencillas en nuestra vida, Él también en su debido momento va a darnos dirección en relación a decisiones importantes en nuestra vida. Ahora vamos al tercer punto. En el versículo 11 leemos, en el Hechos capítulo 9, leemos que Dios o el Señor le dice a Ananías: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Entonces hablamos sobre la importancia de la sujeción, hablamos de la necesidad de la dirección de Dios en nuestras vidas y no debemos dejar de un lado la oración en relación a nuestra vida cristiana. Qué importante es la oración. El Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar. Él les enseñó acerca de la necesidad de orar y no desmayar. El apóstol Pablo mismo enseña en múltiples ocasiones de la importancia de estar orando. Orad sin cesar, en 1 de Tesalonicenses 5. Él habla acerca de orando en todo tiempo con toda oración y súplica por todos los santos, allí en Efesios capítulo 6. De manera que la oración es un aspecto vital en nuestra vida cristiana. La oración viene a ser como una especie de indicador que muestra que también estamos espiritualmente. El apóstol Pablo evidentemente era un hombre que aún desde el principio de su vida cristiana él estaba orando. La oración no es solamente para hombres mayores o maduros o que tienen un servicio o una responsabilidad especial. La oración es algo para todo creyente. Dios nos ha dado este privilegio de que podemos entrar, acercarnos a Él confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La oración indica cómo va nuestra vida espiritual. Muchas veces no le estamos dedicando a la oración el tiempo que debemos. Y esto lo que muestra es que poco a poco puede estar decayendo y desanimándonos en nuestra vida espiritual. La oración es importante en nuestra vida. Muchas veces podemos pasar largas horas hablando con otra persona por el teléfono y a Dios le dedicamos 2 o 3 minutos para orar al día, y a veces ni siquiera al día, a veces puede ser a la semana. ¿Cómo está su vida de oración? ¿Cómo está mi vida de oración? Que podamos tomar el ejemplo de Saulo, del apóstol Pablo, en cuanto a este pilar importante en nuestra vida cristiana, dedicarle tiempo a la oración. Pero seguimos con el cuarto punto que quisiera notar en el versículo 19. Dice: habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahora aquí tenemos este otro aspecto importante de la vida cristiana. Y si bien
Aquí el apóstol Pablo dice que tomó alimento y recobró fuerzas, y por supuesto allí se está refiriendo a alimento para su cuerpo. Pero quiero utilizar esto como una ilustración de la importancia del alimento espiritual en nuestra vida cristiana. La alimentación. Nos alimentamos por medio de la palabra de Dios. Y así como dice el apóstol Pedro en su primera epístola, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. De manera que la palabra de Dios es un alimento para nosotros. Con la palabra de Dios, o cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, recobramos fuerzas, así como le pasó al apóstol Pablo. Y es algo evidente, uno puede entender esta ilustración con respecto a nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque cuando no comemos, pues nos debilitamos. Cuando no comemos, estamos propensos a enfermarnos. La alimentación constante, diaria y diversa para nuestro cuerpo es lo que va a mantener una salud o lo que va a mantener un cuerpo saludable físicamente. Y de la misma manera es en relación a nuestra vida espiritual. La palabra de Dios es lo que va a alimentar nuestra alma, lo que va a darnos fortaleza. Una alimentación saludable, sana, diversa y diaria es lo que va a mantener nuestra vida espiritual saludable y fuerte en un mundo que evidentemente hay muchos ataques y atracciones y tentaciones que atentan a nuestra integridad espiritual. Entonces el apóstol Pablo allí también en este capítulo 9 nos va a enseñar, aunque él estaba tomando alimento para su cuerpo físico, pero es una ilustración que nos hace pensar en la importancia de la alimentación espiritual en nuestra vida cristiana. Y por último quisiera considerar en el libro de Gálatas capítulo 1, y está relacionado a este comienzo de la vida cristiana del apóstol Pablo. En el versículo 17 dice que ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Ahora hemos pensado en la importancia de la sujeción al señorío de Cristo y a sus mandamientos, en la dirección que la voluntad de Dios nos da a través de su palabra. En la oración hemos pensado en la alimentación de la palabra de Dios. Y por último quiero considerar la importancia de la devoción en nuestro tiempo con Dios. Cuando Pablo escribe en Gálatas capítulo 1, lo que quiere es dar a entender en la secuencia de eventos que ocurrieron después de su conversión, y menciona que él fue a Arabia, está simplemente queriendo decir que él estuvo tiempo en privado, en secreto, a solas con el Señor. Es decir, él dice, no fui a Jerusalén a los que antes eran apóstoles. ¿Dónde estaba aprendiendo y creciendo el apóstol Pablo como creyente? No fue a una escuela donde le enseñaron una serie de, reglas o requisitos o entrenamiento para él desarrollarse espiritualmente. Fue a solas con el Señor, en Arabia. Allí donde no había más nadie, donde no había ninguna otra persona más que la soledad con Cristo. Y así lo podemos ver en otros casos, en hombres como por ejemplo Moisés y aquellos 40 años que pasó en el desierto, o como Juan el Bautista que estuvo en lugares desiertos hasta que fue manifestado al pueblo de Israel. Dios estaba en secreto preparando a su instrumento para la obra a la cual él había llamado a cada uno de ellos. ¿Y cómo estamos en este tiempo de devoción con el Señor? Tiempo a solas, en que podamos dedicarnos a su palabra, a la oración, conociéndole a Él, aprendiendo de Él y estando tiempo con Él. Cuán importante nuestro tiempo devocional con el Señor. Entonces, estos aspectos de la preparación de Saulo, del apóstol Pablo, más adelante él fue utilizado grandemente por Dios, pero no olvidemos que este buen comienzo en su vida marcó lo que sería también él más tarde. La importancia de la sujeción al Señor, la necesidad de su dirección a través de su palabra, la
lo vital de la oración en nuestra vida cristiana, la necesidad de la alimentación espiritual diaria por medio de la palabra de Dios y la importancia de la devoción, de tiempo en secreto, a solas con el Señor, sin las distracciones del mundo, para aprender a conocerle más a Él y adorarle a Él.